Álvaro Silva, ABS, su nombre artístico, un cantante uruguayo que en estos momentos está presentando Sankofa, su disco. A propósito de lo que significa la palabra Sankofa, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué debemos mirar hacia atrás para ir hacia adelante? Bueno, muchas gracias por recibir acá. Me parece que lo importante sería mirar la lucha, mirar los propósitos, mirar qué derechos querían conquistarse en ese entonces, qué tradiciones había, qué costumbre había que hoy por hoy están quizás transgiversadas por la modernidad, la segregación urbana, la tecnología, un montón de avances que el mundo obviamente eh, tuvo, y me parece importante mirar cómo era el trato humano, cómo antes era más fácil ser humano, espiritualmente hablando, ¿no? Era más sencillo, y como hoy nos cuesta tanto quizá reconectar con esa parte, o conectar quizá con la naturaleza o con los principios básicos. Álvaro, me gustaría que le expliques a nuestros lectores del diario El Liberal de Santiago del Estero el significado de Sankofa, de dónde proviene y lo que significa para vos en lo personal. Bueno, para mí, empiezo de atrás para adelante. Si bien Sankofa es una palabra de origen ganés, del norte de África, que un poco era el significado a veces mirar hacia atrás para ir hacia adelante, para mí tiene un significado un poco más contundente. Creo que lo importante de la palabra en sí, que me refleja a mí, es que cada generación, en este caso de jóvenes afro, tiene que pisar más fuerte que la anterior, tiene que tener un mensaje más contundente, porque obviamente la lucha siempre fue paulatina y a lo largo de los años se han conquistado cosas, pero obviamente hay cosas que no, y siento que es un mensaje y un símbolo la palabra para las nuevas generaciones, porque es no olvidar, y obviamente un pueblo que tiene memoria es un pueblo que puede luchar, y un pueblo que no tiene memoria está condenado justamente a repetir su historia. Álvaro, ¿se mantienen las situaciones de racismo y discriminación en la sociedad? No digo particularmente en la sociedad uruguaya, sino a nivel mundial. Yo creo que sí, me parece que el racismo no creo que pueda ser erradicado del mundo. Me parece que la gente tiene que ser racista primero para dejar de ser racista. Es un poco lo que sucede. De todos modos, creo que vale la pena seguir intentándolo, seguir intentando charlar del racismo y de esta costumbre. Acá en Uruguay se vive día a día, obviamente, la discriminación es cada vez más. Ahora por la pandemia ya no es el racismo de clase, sino el racismo de que tengas coronavirus o no tengas coronavirus. Es como que ya toser en público o en ómnibus o en algún lugar cerrado ya es como un acto de hereje, por así decirlo. Y se vive un poco así. Hoy por hoy siento que a la gente está en la casa, quizás sientan que bajó un poco la discriminación, que bajó un poco la inseguridad, pero estamos igual que siempre, solamente que ahora la gente es mucho más consciente, y a nivel social y mediático ciertas conductas no se permitirían en el 2021, que quizás hace 7 años capaz que sí. Álvaro, ¿dónde se apoyan las letras críticas y reflexivas que identifican a Sankofa, tu disco? Bueno, se apoyan en básicamente un proceso de investigación que hicimos junto al productor Felipe Fuentes, que fue buscar nuestros árboles genealógicos, y bueno, yo mediante eso pude llegar a conectar con Juan Julio Rascaeta, que fue mi bisabuelo. Él fue un escritor afro muy importante, que él realizó un libro, se llama Samba O, a ver si te lo puedo mostrar. Acá tengo, a ver.
un pequeño ejemplar. Para la gente que bueno, que no lo conoce, Samba Bo es el libro de un recopilatorio de poemas publicados en la década del 70, que bueno, que fueron publicados básicamente por sus hijas, que una era mi abuela. Él era un poeta que tenía algo particular en sus poesías, conservaba el dialecto bantú. Los bantúes fueron, bueno, una civilización, parte de los esclavos que vinieron a América, y a ellos le debemos el candombe, que es la música folclórica de acá, y no solo de Uruguay, también de Argentina, Paraguay, Brasil. A lo largo de toda Latinoamérica estaban los bantúes y ellos fueron los que conservaron esos rituales y justamente mi abuelo hablaba un poco el español y un poco el bantú. Entonces me interesó muchísimo indagar en sus poesías y obviamente si él estuviera vivo no, no quería que esto fuera música popular. Pero bueno, en realidad nada, me pareció importante porque es un legado que tengo y al hacer rap es un poco la poesía sobre el ritmo. Así que nada, decidí seguir con esa enseñanza y plasmarlo en un disco. Bueno, mi primer disco en realidad. Eh, ju- Y nada, y hacerlo de manera contundente y profesional. Justamente te iba a preguntar de que en lo musical, en lo estrictamente musical, el rap, el candombe y el jazz son los ritmos de los que te nutres y con el que te permites hablar y transmitir la contundencia que tienen las letras, ¿no? Sí, eso sin duda. De todos modos, siempre nos gustó como innovar y bueno, y seguir experimentando y tratar de encontrar ritmos como que se ubiquen bien donde vamos, obviamente, entre candombe, jazz y hip hop, pero nada, de manera que también podamos crear desde cero nuevos patrones rítmicos o nuevas armonías y nuevas melodías, pero siempre vinimos influenciados por esa música porque, bueno, creemos que es la continuación de la música negra, y nada, y un poco también para reivindicar por ese lado. Álvaro, leí que a Sankofa hiciste una analogía con el nacimiento y el crecimiento de un hijo. ¿Cómo es esto? Y bueno, básicamente fue un poco el proceso que vivimos. Estuvimos 4 años para realizar lo que es la composición de las canciones junto con Felipe Fuentes, entonces fue como tomar la decisión de hacer algo. Lo sentimos como una tesis, ¿no? Tipo, yo a un punto de tanto estrés, tantos años, tantos meses, decir sale, 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 no, todavía no está pronto, todavía no está pronto. Y cuando decidimos ir al estudio de Luis Rabisa en Berequetún, estuvimos 9 meses, como como un embarazo, 9 meses grabando. A los 9 meses clavado terminamos, pero el día exacto encima fue una locura. Terminamos de grabar, no grabamos más nada. Y después tuvimos otros 9 meses mezclando el disco y para masterizarlo y publicarlo. Entonces como que se sintió un poco como que bueno, que estábamos haciendo leudar dentro nuestro el disco y sin la ansiedad, respetando también que el disco obviamente merecía su tiempo y merecía sus invitados y merecía su tratamiento y bueno, y llevarlo a un estudio fue una decisión que nada, que tomamos los dos, pero que ninguno esperaba, porque obviamente un montón de guito, un montón de tiempo, un montón de cabeza que tal, que sumó mucho al disco y hoy por hoy lo veo como un hijo porque, nada, porque me acompaña, me identifica, pero ya no me pertenece. Ahora es de la gente, ahora tiene vida y ahora vuela y va por el mundo y como lo escuchan hoy, quizá en Argentina o en Uruguay también me mandan mensajes de México, de España, de todo el mundo lado, entonces como que habita la tierra y vive su vida y bueno, y estará lo que tenga que estar. Justo pasado mañana cumple 6 meses de su publicación y siento también que es un símbolo, porque un poco es como una herramienta para las nuevas mentes y bueno, y los nuevos talentos que haya que quieran indagar en esto de hacer un disco de rap en un estudio, con músicos, instrumentos y demás. Álvaro, en Testigo dices, las palabras tienen mucho más que las balas. Una declaración de principio, realmente esa frase,
y acompañado en esta canción nada más ni nada menos que con Rubén Rada, ¿no? Sí, esa frase va un poco por el hecho de que uno no se da cuenta del poder de la palabra y cómo puede condicionar a las personas. Si Mm. bien hay gente que tiene muchísima influencia en el mundo, hay muchos artistas que están consagrados quizás y tienen más influencia que los políticos en la gente. Y sin embargo, a veces muchos de esos artistas no se dan cuenta de la responsabilidad que pueden llegar a tener por poder inspirar a otras personas, por ser la voz de mucha gente. Y, y me parece que las palabras pueden ser muy dañinas como muy positivas, pero mucho más que una bala. Vos te pueden dar una bala y podés zafar, pero si te dicen toda tu vida que sos un fracasado, quizás de eso no escapes más. Álvaro, en Testigo, como decía, cantas con Rubén Rada, en Bajo el Sí, Sol con Ángela Alves y en fotografía sí. con Hugo Fatoruso. ¿Qué significó para vos la colaboración de estos tres artistas emblemáticos? Y bueno, algo tremendo, digo, un poco significó el hecho de que, bueno, me sentí listo para colaborar con gente así, por lo menos dentro del rap, ¿no? Que es lo que yo desarrollo. Me sentí preparado, me sentí a la altura, me sentí confiado y confié en mi trabajo. También me sentí con suerte, afortunado de que gente tan quizá, bueno, consagrada y longeva decida grabar conmigo, que no me conoce quizás o que no tiene una intimidad de años como con otros artistas. Me sentí también como un poco nervioso, ¿no? En el momento, pero también muy lúcido y agradecido de que, bueno, que son como clases grabar con esas personas. La verdad que tremendo. ¿Cuáles son tus proyectos más allá en este contexto que estamos viviendo de pandemia, que te permita, dentro de todo? Bueno, tengo básicamente unos 4 canciones para publicar en los próximos 6 meses y en agosto voy a lanzar un disco junto a un compañero que se llama CHN, que ya, bueno, ya está grabado el disco y eso, y nada, es nuestro segundo disco, que esta vez lo hicimos en un estudio, no lo hicimos más casero, sino que decidimos también aplicar el mismo método como lo hice con Sankofa, así que bueno, va a ser este, el segundo trabajo con CHN y bueno, y mi segundo trabajo estudio como oficial. El disco se titula Oriental 34 y bueno, y va a salir en la segunda quincena de agosto. Estamos definiendo bien la fecha, pero está, eso es como lo más macro que haré este año. De toques en vivo realmente no sé, porque bueno, es una incertidumbre. Si todo se calma y vuelven a levantar las medidas y eso sería genial, pero por ahora tranquilo. Lo que sí me gustaría seguir produciendo algún audiovisual y bueno, y por ahora dedicarme, nada, a estar en casa, a la crianza de mi hija que es bastante chica y bueno, aprovechar el tiempo para pasar acá en familia. Álvaro, te agradezco muchísimo tu tiempo y, como bien dices en Sankofa, siempre no dejemos de volver hacia atrás para entender el presente que uno vive y proyectar el futuro verdaderamente. Muchas gracias, Emilio, la verdad. Gracias por recibir y bueno, gracias Marcela también por la conexión. Esperemos poder encontrarnos. En algún momento si puedo ir a Argentina, sería genial. Con todo gusto, Álvaro. Un gran abrazo y lo mejor para vos, ¿eh? Bueno, arriba. Igualmente, gracias.